El conflicto entre Israel y Palestina no es solo una disputa territorial, sino una lucha marcada por la historia, la fe y la profecía. Desde tiempos ancestrales, esta tierra ha sido testigo de conquistas, exilios y promesas divinas que aún hoy resuenan. ¿Es solo un enfrentamiento geopolítico o hay fuerzas invisibles en juego? Desde la promesa de Abraham hasta las guerras modernas, cada acontecimiento parece encajar en un plan mayor. Acompáñanos a descubrir cómo este conflicto, más que una simple batalla por territorio, podría estar escrito en el destino de la humanidad. Orígenes bíblicos y espirituales del conflicto entre Israel y Palestina. El conflicto entre Israel y Palestina no es solo una disputa territorial, sino una lucha marcada por la historia, la fe y la profecía. Desde tiempos ancestrales, esta tierra ha sido testigo de conquistas, exilios y promesas divinas que aún hoy resuenan. ¿Es solo un enfrentamiento geopolítico o hay fuerzas invisibles en juego? Desde la promesa de Abraham hasta las guerras modernas, cada acontecimiento parece encajar en un plan mayor. Para comprender la raíz de esta disputa interminable, es necesario remontarnos a sus orígenes bíblicos, donde se encuentran las bases de una lucha que ha trascendido milenios. La historia del conflicto se entrelaza con la figura de Abraham, un patriarca venerado tanto por judíos como por árabes. Según el relato bíblico, Dios le prometió una tierra a su descendencia, lo que daría origen a una disputa que definiría el destino de generaciones futuras. Abraham tuvo dos hijos, Ismael, nacido de Agar, una esclava egipcia, e Isaac, nacido de su esposa Sara en su vejez. Mientras que los descendientes de Isaac se convirtieron en el pueblo de Israel, Ismael es tradicionalmente considerado el antepasado de los pueblos árabes, incluidos los palestinos. Esta división en la genealogía es el punto de partida de la rivalidad entre ambas comunidades. La Biblia relata que la alianza de Dios se transmitió a través de Isaac y sus descendientes, lo que consolidó la reivindicación judía sobre la tierra prometida. En Génesis 12, 1-3, Dios ordenó a Abraham que dejara su tierra natal para dirigirse a Canaán, la cual sería otorgada a su descendencia. Este pacto fue reafirmado en Génesis 17, 19, 21, donde Dios especificó que Isaac y su linaje serían los herederos de la promesa. Para el pueblo judío, esta tierra no es solo un hogar, sino un derecho divino que ha sido reafirmado a lo largo de la historia, incluso con la creación del Estado de Israel en 1948. Sin embargo, la historia no termina ahí. Ismael también recibió una bendición de Dios, prometiéndole que sería el padre de una gran nación. Génesis 16, 10, 12. Con el paso del tiempo, los pueblos árabes, incluyendo los palestinos, han considerado su presencia en la región como legítima y profundamente enraizada en la historia. Desde su perspectiva, la tierra de Canaán no pertenece exclusivamente al pueblo judío, sino que es su hogar ancestral, donde han vivido durante siglos. Este trasfondo bíblico no es solo un relato de fe, sino la base sobre la cual se han construido las narrativas nacionales de ambos pueblos. Para los judíos, el retorno a la tierra de Israel es parte del cumplimiento de la profecía divina. Para los palestinos, es una lucha por la justicia y el derecho a permanecer en su tierra natal. Esta dualidad convierte el conflicto en algo más que una disputa política. Es una batalla por la identidad, la fe y el destino. Con el paso de los siglos, esta división espiritual se convirtió en una realidad geopolítica. Conquistas, expulsiones y guerras han marcado la historia de la región. Desde la destrucción del Templo de Jerusalén y la diáspora judía hasta la dominación árabe e islámica, la tierra ha cambiado de manos numerosas veces. Sin embargo, la reivindicación de ambos pueblos nunca desapareció. Para muchos creyentes, los eventos modernos, desde la creación de Israel hasta las guerras por Jerusalén, son la continuación de una historia escrita desde la antigüedad. Así, la disputa por la tierra prometida sigue viva. Más que un conflicto entre naciones, es una lucha entre visiones del mundo que se remontan a los albores de la civilización. ¿Está esta guerra predestinada? ¿Es la fe un motor más fuerte que la política? Al analizar sus orígenes bíblicos, nos encontramos con un conflicto que no solo define la historia de un pueblo, sino que podría estar escrito en el destino de la humanidad.
El establecimiento del Estado de Israel en 1948 y la Nakba. El conflicto entre Israel y Palestina no es solo una disputa territorial, sino una lucha marcada por la historia, la fe y la profecía. Como exploramos en su origen bíblico, la disputa se remonta a la promesa de Dios a Abraham y la división entre sus hijos, Isaac e Ismael. Sin embargo, más allá de la narrativa religiosa, este conflicto tomó una nueva dimensión en la era moderna, con la creación del Estado de Israel en 1948 y la Nakba palestina, un evento que transformó Oriente Medio y dejó heridas abiertas hasta hoy. A finales del siglo XIX, el movimiento sionista, liderado por Theodor Herzl, impulsó el regreso del pueblo judío a Palestina como respuesta al antisemitismo en Europa. La Primera Guerra Mundial cambió el control de la región, que pasó de manos otomanas a británicas bajo el mandato británico. En 1917, la Declaración Balfour expresó el apoyo del Reino Unido al establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, lo que generó rechazo entre los árabes, quienes también aspiraban a la soberanía en la región. Con el ascenso del nazismo en Europa y el Holocausto, la inmigración judía a Palestina aumentó drásticamente, intensificando las tensiones con la población árabe local. En respuesta, la revuelta árabe de 1936-1939 fue reprimida por los británicos, pero dejó una profunda división entre ambas comunidades. Tras la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional presionó por la creación de un Estado judío, y en 1947, la ONU propuso un plan de partición que dividía a Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Los judíos aceptaron el plan con reservas, pero los palestinos y los países árabes lo rechazaron, considerándolo injusto. El 14 de mayo de 1948, al finalizar el mandato británico, Israel declaró su independencia. Para los judíos, fue la realización de un sueño ancestral. Para los palestinos, el inicio de la Nakba, la catástrofe. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invadieron el recién creado Estado de Israel, dando inicio a la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Durante la guerra, más de 700.000 palestinos fueron desplazados de sus hogares, muchos de ellos expulsados o huyendo del conflicto. Al final de la guerra en 1949, Israel controlaba el 78% del territorio, mientras que Jordania ocupó Cisjordania y Jerusalén Este, y Egipto tomó Gaza. Los palestinos quedaron sin Estado propio, iniciando una crisis de refugiados que persiste hasta hoy. Para los judíos, 1948 significó la victoria y la restauración de su patria. Para los palestinos, fue la pérdida de su hogar y el inicio de una lucha que continúa. Este evento no resolvió el conflicto, sino que sembró las bases de nuevas guerras, siendo la siguiente gran explosión la Guerra de los 6 Días de 1967, que reconfiguró aún más la región y prolongó el enfrentamiento por la tierra prometida. La Guerra de los 6 Días de 1967 y la ocupación de territorios. El conflicto entre Israel y Palestina no se resolvió con la creación del Estado de Israel en 1948. Al contrario, la guerra y el desplazamiento masivo de los palestinos tras la Nakba dejaron profundas heridas abiertas y una crisis de refugiados sin resolver. Los territorios de Cisjordania y Gaza quedaron bajo el control de Jordania y Egipto, respectivamente, mientras que Israel consolidó su soberanía sobre la mayor parte de la Palestina histórica. Sin embargo, la lucha por la tierra no había terminado. Apenas 2 décadas después, la Guerra de los 6 Días de 1967 marcaría otro punto de inflexión, transformando la geopolítica de Oriente Medio y profundizando el conflicto. Desde la Guerra de 1948, los países árabes vecinos, Egipto, Jordania y Siria, se negaron a reconocer la existencia de Israel y continuaron su hostilidad. En los años previos a 1967, los enfrentamientos fronterizos, los ataques de guerrillas palestinas y el auge del nacionalismo árabe liderado por Gamal Abdel Nasser en Egipto intensificaron las tensiones. Nasser buscaba unificar el mundo árabe en una lucha contra Israel, y en mayo de 1967 tomó una serie de medidas provocativas. Expulsó a las fuerzas de paz de la ONU en el Sinaí
y bloqueó el acceso israelí al Mar Rojo, lo que Israel consideró un acto de guerra. El 5 de junio de 1967, Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, destruyendo casi toda su fuerza aérea en unas pocas horas. En los días siguientes, el ejército israelí avanzó rápidamente en varios frentes, logrando una victoria abrumadora en solo 6 días. Al final de la guerra, Israel había triplicado su territorio, ocupando la península del Sinaí y la franja de Gaza, Egipto, Cisjordania y Jerusalén Este, Jordania, y los altos del Golán, Siria. Para Israel la victoria fue vista como un milagro, consolidando su posición como la potencia militar dominante en la región. Jerusalén Este, con el Muro de los Lamentos, el sitio más sagrado del judaísmo, volvió a estar bajo control israelí después de casi 2000 años. Sin embargo, para los palestinos y el mundo árabe, la derrota fue devastadora. La ocupación de Cisjordania y Gaza puso a más de 1 millón de palestinos bajo control militar israelí, un hecho que se convertiría en el centro del conflicto moderno. Tras la guerra, la ONU aprobó la Resolución 242, exigiendo la retirada de Israel de los territorios ocupados a cambio de reconocimiento y paz con sus vecinos. Sin embargo, Israel no se retiró, argumentando que necesitaba fronteras seguras antes de negociar. Mientras tanto, en los territorios ocupados comenzaron a surgir asentamientos israelíes, dificultando aún más la posibilidad de un futuro Estado palestino. Para los palestinos, la Guerra de los 6 días significó la consolidación de su desplazamiento y la ocupación de su tierra natal. Este evento marcó el surgimiento del nacionalismo palestino moderno y la intensificación de la lucha armada. Movimientos como la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, liderada por Yasser Arafat, cobraron fuerza, exigiendo la autodeterminación y la resistencia contra Israel. La guerra de 1967 no solo cambió el mapa de Oriente Medio, sino que cimentó las bases del conflicto que sigue hasta hoy. La ocupación israelí de Cisjordania y Gaza sigue siendo el principal obstáculo para la paz, y el estatus de Jerusalén continúa siendo uno de los temas más disputados en cualquier negociación. El conflicto, lejos de resolverse, entró en una nueva fase de resistencia, ocupación y enfrentamientos que persiste hasta la actualidad. Jerusalén, el corazón del conflicto y la disputa por la Tierra Santa. La Guerra de los 6 días de 1967 no solo redefinió las fronteras de Oriente Medio, sino que consolidó la ocupación israelí sobre Cisjordania, Gaza y los altos del Golán. Sin embargo, el punto más sensible de esta victoria fue la toma de Jerusalén Este, una ciudad con un significado profundo, tanto para judíos como para musulmanes y cristianos. Si bien la guerra reforzó el control israelí sobre la región, también intensificó la disputa por Jerusalén, convirtiéndola en el núcleo del conflicto entre israelíes y palestinos. Antes de 1967, Jerusalén estaba dividida. La parte occidental era israelí, mientras que Jerusalén Este, incluyendo la ciudad vieja y sus lugares sagrados, estaba bajo control jordano. Sin embargo, durante la guerra, Israel ocupó toda la ciudad y la anexó unilateralmente en 1980, declarando a Jerusalén como su capital, eterna e indivisible. Para los judíos, esta anexión representaba la culminación de un anhelo milenario: recuperar su ciudad sagrada, donde se encontraba el Muro de los Lamentos, el sitio más importante del judaísmo. Pero para los palestinos y el mundo musulmán, la ocupación de Jerusalén Este fue un golpe devastador. En esta parte de la ciudad se encuentran la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, dos de los lugares más sagrados del Islam. Jerusalén Este es también el territorio que los palestinos reclaman como la capital de su futuro Estado. La anexión israelí fue condenada por la ONU y la comunidad internacional, ya que según el derecho internacional, Jerusalén Este es territorio ocupado. Desde 1967, la lucha por el control de Jerusalén ha sido una de las principales barreras para la paz. Israel considera que la ciudad es su capital legítima, basándose en su historia y en la profecía bíblica, mientras que los palestinos la ven como el corazón de su identidad nacional y su lucha por la soberanía. Esta disputa ha provocado constantes enfrentamientos desde la primera y segunda intifada, levantamientos palestinos en 1987 y 2000,
hasta conflictos recientes entre fuerzas israelíes y manifestantes palestinos. Uno de los temas más polémicos es la construcción de asentamientos israelíes en Jerusalén Este, los cuales han fragmentado la presencia palestina en la ciudad y han dificultado cualquier posible división territorial. Mientras Israel sigue expandiendo su control, los palestinos enfrentan restricciones de movilidad, expulsiones y demoliciones de viviendas, lo que alimenta aún más el resentimiento y la resistencia. A nivel internacional, Jerusalén sigue siendo un punto de tensión. En 2017, Estados Unidos reconoció oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel, trasladando su embajada desde Tel Aviv. Esta decisión fue celebrada por Israel, pero provocó indignación en el mundo árabe y en la comunidad palestina, ya que fue vista como una legitimación de la ocupación israelí. La lucha por Jerusalén no es solo política, sino también espiritual. Para muchos creyentes, esta ciudad juega un papel central en las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. En el libro de Zacarías se menciona que Jerusalén será el escenario de una gran batalla final antes de la llegada del Mesías. Para algunos, los conflictos actuales no son solo parte de un enfrentamiento geopolítico, sino el cumplimiento de eventos anunciados hace miles de años. Así, Jerusalén sigue siendo la ciudad más disputada del mundo. Su historia, su significado religioso y su importancia geopolítica la convierten en el epicentro del conflicto entre Israel y Palestina. Mientras ambas partes la reclamen como su capital, y mientras la comunidad internacional no logre un consenso sobre su estatus, la paz en la región seguirá siendo una meta lejana. Con cada nueva crisis, Jerusalén se reafirma como el símbolo de una lucha que parece no tener fin. El papel de la comunidad internacional y la lucha por la soberanía palestina. La disputa por Jerusalén ha sido uno de los mayores obstáculos para la paz entre Israel y Palestina. Desde la Guerra de los 6 días en 1967, la ciudad ha sido el epicentro de tensiones religiosas y políticas, con ambas partes reclamándola como su capital. La expansión de asentamientos israelíes en Jerusalén Este y en Cisjordania ha dificultado aún más la posibilidad de una solución negociada. Sin embargo, más allá de la lucha territorial, la comunidad internacional ha desempeñado un papel clave en el conflicto, tanto en los intentos de mediación como en la perpetuación de la crisis. Después de la Guerra de los 6 días, la ONU aprobó la Resolución 242, que exigía la retirada de Israel de los territorios ocupados y el reconocimiento del derecho de todos los estados de la región a vivir en paz dentro de fronteras seguras. Sin embargo, la ambigüedad en la redacción de la resolución permitió interpretaciones diferentes. Israel consideró que la retirada debía ser negociada, mientras que los países árabes y los palestinos exigieron una retirada inmediata e incondicional. Durante décadas, la comunidad internacional ha tratado de facilitar un acuerdo de paz. En 1993, los acuerdos de Oslo, firmados entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, bajo la mediación de Estados Unidos, establecieron un marco para la creación de un Estado palestino en Cisjordania y Gaza, con un gobierno autónomo limitado en ciertas áreas. Sin embargo, estos acuerdos nunca se implementaron por completo, y las tensiones aumentaron con la expansión de asentamientos israelíes y la falta de avances concretos. Estados Unidos ha jugado un papel crucial en el conflicto, actuando históricamente como principal aliado de Israel. Washington ha proporcionado ayuda militar y económica masiva a Israel, permitiéndole mantener su superioridad en la región. Sin embargo, sus intentos de mediación han sido percibidos como parciales, ya que han favorecido en gran medida los intereses israelíes. En 2017, la administración de Donald Trump reconoció Jerusalén como la capital de Israel, lo que provocó una reacción internacional y llevó a la autoridad palestina a romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Por otro lado, la Unión Europea y varios países árabes han mostrado un mayor respaldo a la causa palestina. La ONU ha condenado repetidamente la ocupación israelí y la expansión de asentamientos en Cisjordania, considerándolos ilegales bajo el derecho internacional. Sin embargo, la falta de medidas efectivas para hacer cumplir estas resoluciones ha permitido que la situación continúe sin cambios. Uno de los temas más sensibles en la lucha por la soberanía palestina es el derecho al retorno de los refugiados.
Desde 1948, millones de palestinos han vivido en campos de refugiados en países como Líbano, Jordania y Siria, sin la posibilidad de regresar a sus hogares. Para los palestinos, este derecho es irrenunciable, ya que representa la restauración de su identidad y su tierra. Para Israel, aceptar el retorno de millones de palestinos supondría un cambio demográfico que pondría en peligro el carácter judío del Estado. El conflicto también ha sido influenciado por las dinámicas de la Guerra Fría y las rivalidades internacionales. Durante décadas, la Unión Soviética apoyó a los países árabes y a la causa palestina, mientras que Estados Unidos respaldó a Israel. Tras el colapso de la URSS, la influencia de Rusia en la región disminuyó, pero en los últimos años, China y otros actores emergentes han comenzado a tomar mayor interés en la situación, lo que podría cambiar el equilibrio de poder. A pesar de múltiples intentos de mediación, la realidad sobre el terreno sigue siendo desfavorable para los palestinos. La expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania ha fragmentado su territorio, haciendo cada vez más difícil la creación de un Estado viable. Además, la división interna entre la autoridad palestina y Hamás, que controla la Franja de Gaza, ha debilitado la causa palestina, dificultando una estrategia unificada. El conflicto entre Israel y Palestina ha demostrado ser uno de los más complejos y arraigados de la historia moderna. Aunque la comunidad internacional ha intentado influir en su resolución, los intereses geopolíticos, las narrativas históricas en competencia y la falta de voluntad política han impedido una solución duradera. Mientras tanto, los palestinos continúan su lucha por la soberanía, con la esperanza de que algún día su derecho a un Estado propio sea reconocido plenamente. Sin embargo, el conflicto no se limita a la política y la diplomacia. También tiene una dimensión espiritual profunda. Para muchos, la lucha por la Tierra Santa es parte de un plan mayor, con Jerusalén como el escenario de eventos proféticos. ¿Estamos presenciando simplemente una disputa territorial o el cumplimiento de un destino escrito en la historia? Esta pregunta sigue abierta mientras el conflicto continúa, sin una solución clara en el horizonte. Dimensión espiritual y profética del conflicto. ¿Un destino escrito? El conflicto entre Israel y Palestina no solo es una disputa política, sino también una lucha de identidad, fe y soberanía. A lo largo de la historia, la comunidad internacional ha intentado mediar entre ambas partes, con acuerdos como Oslo y resoluciones de la ONU que buscan una solución de dos estados. Sin embargo, la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania, la disputa por Jerusalén y la falta de un consenso global han impedido cualquier avance significativo. Más allá de la política y la diplomacia, muchos consideran que este conflicto tiene una dimensión espiritual y profética, que lo hace aún más complejo y trascendental. Desde la perspectiva religiosa, la lucha por la Tierra Santa está ligada a las profecías bíblicas. Para los judíos, la restauración del Estado de Israel en 1948 y la reunificación de Jerusalén en 1967 son vistas como el cumplimiento de promesas divinas. En el libro de Ezequiel 37, 21, 22, se menciona que Dios reuniría a los israelitas dispersos por el mundo y los traería de vuelta a su tierra. Para muchos creyentes, estos acontecimientos no son coincidencias históricas, sino señales de que las profecías están en marcha. Sin embargo, para los palestinos, el conflicto representa una lucha contra la ocupación y la injusticia, lo que también tiene un significado espiritual. En el Islam, Jerusalén es la tercera ciudad más sagrada después de la Meca y Medina. La mezquita de Al-Aqsa, ubicada en la explanada de las mezquitas, es el sitio desde donde, según la tradición islámica, el profeta Mahoma ascendió al cielo. La preservación de Jerusalén, y la resistencia contra la expansión israelí son vistas por muchos musulmanes como una obligación religiosa y una defensa de su identidad. A lo largo de la Biblia, Jerusalén es mencionada como el centro del plan divino. En Zacarías 12:3 se dice: «Haré de Jerusalén una piedra inamovible para todas las naciones. Todos los que intenten moverla serán destrozados». Este versículo es interpretado por algunos cristianos como una advertencia sobre la imposibilidad de resolver el conflicto a través de la política, ya que la disputa sobre Jerusalén forma parte de un propósito superior. De hecho, en el libro de Apocalipsis, Jerusalén aparece como el epicentro de los eventos finales,
donde se librará la batalla definitiva entre el bien y el mal. Este enfoque profético del conflicto ha llevado a que muchos cristianos evangélicos en Estados Unidos y otras partes del mundo apoyen firmemente a Israel, viéndolo como el cumplimiento de la voluntad divina. Líderes religiosos han argumentado que el regreso de los judíos a su tierra es una señal del regreso de Cristo y del fin de los tiempos. Este tipo de interpretación ha influido en la política exterior de países como Estados Unidos, que han respaldado a Israel con fervor, considerando que su existencia es clave en el desarrollo del plan divino. Para los palestinos y muchos en el mundo árabe, la visión profética del conflicto es distinta. Ven la lucha por su tierra como una prueba de resistencia y fe, un llamado a la perseverancia contra la opresión. En el Islam, la noción de justicia es fundamental, y la causa palestina es vista como un deber religioso y moral. La narrativa de la resistencia se ha transmitido de generación en generación, lo que refuerza la idea de que el conflicto no solo es político, sino también espiritual. Más allá de las creencias religiosas, lo cierto es que el conflicto entre Israel y Palestina no ha encontrado una solución en más de 75 años. Mientras que algunos lo ven como una lucha por la autodeterminación, otros lo interpretan como una batalla escrita en la historia sagrada. La continua disputa por Jerusalén, la imposibilidad de alcanzar un acuerdo de paz y los ciclos repetidos de violencia han llevado a muchos a preguntarse, ¿es posible que esta guerra esté predestinada? A medida que las tensiones siguen aumentando, el papel de la religión en el conflicto sigue siendo fundamental. Ya sea desde una perspectiva judía, cristiana o musulmana, la lucha por la Tierra Santa no es solo una cuestión política. Es una batalla de creencias, profecías y convicciones que ha definido Oriente Medio y que podría seguir moldeando el destino del mundo. En última instancia, la pregunta sigue abierta. ¿Es este un conflicto político que puede resolverse con diplomacia? ¿O es una batalla profética que seguirá hasta su desenlace final? El futuro de Israel, Palestina y Jerusalén sigue siendo incierto. Pero una cosa es segura. El conflicto no solo se juega en el ámbito de la política, sino también en la dimensión de la fe y la profecía.